Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bianca Estrada y les doy a todos una cordial bienvenida en este nuevo ciclo de En Defensa del Consumidor. La prohibición de la comida chatarra y bebidas azucaradas, junto con la estrategia Vida Saludable, son un gran avance para cambiar el entorno escolar que promovía la obesidad y las enfermedades crónicas. Pero la prohibición debe de complementarse con iniciativas proactivas, como lo son los huertos educativos, que ofrecen diversas posibilidades. Pueden favorecer no solo a la salud alimentaria de la niñez, sino también generan aprendizajes más significativos vinculados con múltiples materias, aparte de sembrar, por supuesto, valores. ¿Qué se requiere para crear y mantener un huerto educativo? ¿Cuáles son los beneficios y los retos? De eso va el programa del día de hoy. Acompáñenme a averiguarlo. Menos de 1% de la población mundial tiene garantizada una dieta saludable y sostenible. Así lo asegura el informe Eat Lancet 2025 hacia sistemas alimentarios saludables, sostenibles y justos, presentado el 10 de diciembre en la Academia Nacional de Medicina. Este informe señala que un mayor consumo de vegetales, frutas y granos, así como sistemas de producción respetuosos de los ecosistemas, evitarían 15 millones de muertes prematuras al año. Y uno se pregunta, ¿y los mexicanos? De eso va la nota titulada The Lancet revela qué alimentos consumen más los mexicanos, publicada por su médico. Y que resumiendo, esta nota explica que las brechas entre la alimentación ideal y la dieta real en México han sido señaladas nuevamente en un análisis asociado a la publicación científica de Lancet, donde expertos en salud pública comparan los patrones alimentarios actuales con los recomendados por la Comisión in Lancet para proteger la salud de los mexicanos y el medio ambiente. El panorama no es alentador para nuestro país, pues se registra un consumo excesivo de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas y carne roja, mientras mantiene ingestas insuficientes de frutas, verduras, legumbres y granos enteros. Esas diferencias se relacionan estrechamente con el aumento de enfermedades crónicas que hoy representan a algunos de los mayores desafíos de salud. El informe Eat Lancet hacia sistemas alimentarios saludables, sostenibles y justos presentó la dieta de salud planetaria. En él, los excesos de ultraprocesados, carnes rojas y azúcares destacan como uno de los principales riesgos para la salud pública. De acuerdo con la Comisión Eat Lancet, los sistemas alimentarios actuales impulsan dietas perjudiciales tanto para la salud como para el planeta, y México, pues no es la excepción. Sin duda, México enfrenta una epidemia de obesidad infantil. Las cifras no mienten. Casi 38% de los niños de 5 a 11 años y más del 42% de adolescentes tienen sobrepeso u obesidad. Ello genera graves riesgos de diabetes, enfermedades cardiovasculares y otras. Urgían las medidas como sacar la comida chatarra y las bebidas azucaradas de las escuelas y una estrategia como Vida Saludable. Pero para cambiar el entorno escolar, ese es solo el primer paso. Para transformar de fondo ese enfermizo entorno y reemplazar los productos ultraprocesados, hace falta todavía muchas iniciativas que aporten alimentos frescos y naturales. Entre las soluciones están los huertos educativos, que destacan por sus formidables posibilidades. Para empezar, estos huertos permiten a los
y las niñas entrar en contacto con la naturaleza y con los alimentos, pues hoy ya desconocen meramente su origen, cómo se producen y qué beneficios ofrecen a la salud. Al ver crecer lo que sembraron, establecen un vínculo emocional con el ambiente y los vegetales, generando curiosidad y deseo de comerlos. Cuando los cultivan y cosechan sus propios alimentos, aumenta su consumo de verduras, según lo revelan estudios científicos. Además, los huertos educativos son una forma de promover la nutrición desde la tierra, acercando a las niñas y a los niños a los alimentos vegetales desde la semilla hasta el plato. Incluso puede hacer más saludable la alimentación de sus familias y del personal docente al tomar conciencia de los beneficios de la gastronomía local y consumir también alimentos producidos de forma agroecológica. Su potencial educativo es espectacular, un espacio lúdico, vivencial y multidisciplinario para hacer conciencia ecológica. Un laboratorio vivo donde los docentes puedan vincular la actividad agrícola a contenidos de salud, matemáticas, historia, geografía, literatura, química y hasta la filosofía, donde se siembran verduras nutritivas y se cosecha salud y ciencia. Además, donde el aprendizaje vivencial vuelve más relevante el conocimiento, donde florecen valores como la solidaridad, el trabajo en equipo y el respeto. Aparte de que los materiales e infraestructura que requiere un huerto y de su integración a los contenidos curriculares, un huerto educativo implica retos para el personal docente, la comunidad escolar y las familias. No pueden ser frutos de la imposición, sino del convencimiento. De todo esto hablaremos a continuación, pero antes checa qué opinan allá afuera. Claro que sí, con eso podemos fomentar que los niños tengan una mejor nutrición, que su alimentación sea mejor y con eso pueden crecer como unos mejores adultos en cuanto a la cultura de la nutrición. Pues sí, ya que quitaron la comida chatarra, entonces implementar este tipo de huertos podría hacer que ellos empiecen a agarrar el gusto de estar pellizcándole ahí a las frutitas o a los vegetales y a lo mejor con limoncito y salecita y chilito y pues ya puede hacer una botana sana. La verdad es que no veo que ayude mucho. No creo que sea tan necesario. Sí, pienso que es una buena idea para que los niños hagan conciencia de lo que comen. Sí, yo creo que me parece una muy buena iniciativa, creo que les ayudaría mucho. En el caso de mi hijo, la verdad es que es un poco complicado darle frutas, verduras, entonces el que tenga contacto desde cómo se siembran, los colores, las texturas, cómo se cosecha en un huerto, creo que le serviría muchísimo para acercarse más y consumirlos más, ¿no? Sí, claro. No tanto producto chatarra, ¿no? Como en la actualidad. Que tengan mejor contacto con la naturaleza, que cuiden el medio ambiente y pues si tienen un espacio en casa, pues que también puedan cultivar su propio alimento también y comer más natural, más orgánico. Pues a lo mejor a tener un orden alimenticio, a lo mejor no tanto que agarre el huerto como tal, porque pues es muy difícil en la ciudad, pero pues bien sí podría agarrar así como que la onda de estar comiendo más verduras y agarrarle el gusto, ¿no? Más que nada. Aprender algo, sí, obviamente aprender el manejo de lo que es la agricultura, cómo crecen las plantas, de dónde provienen los alimentos, como conocimiento básico sí les ayuda, pero que les ayude a nivel nutricional o que los niños aprendan a comer mejor, porque cultiven alimentos, no creo que suceda. Pienso que van a aprender a ver desde dónde se elaboran los alimentos, de dónde vienen,
y creo que va a ser una buena enseñanza. Pues en general en cuidar, ¿no? En saber cuidar desde plantar algo, los cuidados del agua cada cierto tiempo. Tema de la sensibilidad, creo que también se ha perdido mucho en esta infancia porque pues todo ya es digital, ¿no? El tocar la tierra, las distintas texturas, creo que eso le ayudaría mucho también en su desarrollo. Pues yo creo que aprender pues a cultivar algo sano para empezar, ¿no? Algo sano y por ellos mismos, ya no depender tanto de alguna industria, de algo, pues de la mercadotecnia, ¿no? Sí, y al final pues como madre pues siempre estoy pensando en que tengan una mejor alimentación y si pues la educación viene desde la casa, pero si en la escuela también les van a ayudar a que eso lo tengan más grabado en su mente, pues mejor. Sí, claro, claro que sí, porque pues qué padre no quiere lo mejor para sus hijos y que coman algo pues libre de lo que le echan para que los bichos no se suban a las frutas y todo eso, pues estaría muy bien. Yo podría apoyar siempre y cuando no perjudique a lo principal, ¿no? Que es la educación básica de los niños. Y obviamente mientras ellos aprendan algo, pues sí, un papá siempre tiene que apoyar. Sí, claro, sería, sería algo muy bueno para que ellos se vayan acostumbrando. Inicialmente estaría abierta, ¿no? Al apoyo que solicitaran de los padres, pero creo que sí sería importante seguirle en casa, ¿no? A mí sí me gustaría, a lo mejor ahí les dan como las bases y en casa también nosotros hacer un pequeño huertito para que se vuelva ya algo cotidiano en la vida de las personas y sobre todo de los niños que están tan chiquitos, que vayan adquiriendo esa cultura, ¿no? De cuidar y de hacer sus alimentos en casa. Sí, yo sí lo apoyaría, como apoya uno todas las actividades de la escuela. Desgraciadamente en las escuelas pues solamente es nada más así como que mientras el programa está y ya después se olvidaron las cosas, ¿no? En ciudades como esta, las niñas y los niños poco o nada saben de dónde vienen los alimentos frescos y cómo se producen. Estamos totalmente desconectados de la madre tierra. Los huertos educativos son una vía para reconectar con la naturaleza, además de ofrecer múltiples posibilidades para mejorar la nutrición y procurar aprendizajes vivenciales. ¿Qué son, cómo funcionan y cuáles son sus desafíos? Para obtener estas respuestas, invitamos a Gelda Morales, investigadora del Grupo de Agroecología del Colegio de Frontera Sur. Vamos a ver esta entrevista que tuvimos con ella. Pues en este nuevo ciclo que le damos En Defensa del Consumidor, pues me da mucha alegría poder darle la bienvenida a Gelda Morales, investigadora del Grupo de Agroecología del Colegio de la Frontera Sur y también coordinadora del Doctorado Nacional en Agroecología. Así que, pues sí, efectivamente tenemos a una gran experta para hablar sobre este tema. Gelda, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, Bianca. Un gusto. Gracias por la invitación. El gusto es totalmente de nosotros y pues, Gelda, por favor, cuéntanos de la experiencia, pues, cómo te involucras con el tema de los huertos escolares y qué apoyos técnicos has dado a los centros escolares también. Sí, pues bueno, es una historia muy larga, Bianca, porque yo soy entomóloga. A mí lo que me enseñaron es a contar áfidos. Muchas veces me pregunto por qué estoy metida ahora en tantas cosas de pedagogía, de alimentación, pero la verdad es que mi amor por la naturaleza, por los insectos, pues me llevaron a buscar alternativas, ¿verdad? Para evitar el uso de los plaguicidas que tanto daño nos están haciendo a nuestros cuerpos y al ambiente. Y ahí fue que empecé a platicar con las familias productoras y me daba mucho dolor de ver cómo en México, a pesar de que tenemos todavía unas fuertes bases
en las familias productoras de cómo producir alimentos de una forma sana, pues estábamos teniendo una epidemia que a todas nos preocupa, ¿verdad? La epidemia por la mala alimentación, un desprecio hacia los saberes tradicionales también. Entonces, eso fue lo que nos hizo con mi equipo aquí en Ecosur y con colegas del CIESAS, también antropólogos, de ver cómo podríamos hacer para que empecemos a tener como más conciencia de lo que llevamos a nuestros platos. Y fue así como dijimos, pues los niños, las niñas son una esperanza, porque pensábamos en ese tiempo que las personas adultas ya no podíamos hacer cambios en nuestra alimentación. Incluso hay estudios sobre eso, de que para nosotros es mucho más fácil así de un momento a otro decir, me voy a pintar el pelo de verde, pero Dios guarde que nos vayan a decir, es necesario que pienses cómo estás comiendo. Nadie se va a meter con nuestra comida. Entonces, por eso fue que empezamos a ir a las escuelas y ahí también encontramos aliadas, aliados en los maestros, también muchas de ellos preocupadas de cómo estaban comiendo los niños y las niñas. Y casualmente, en un año sabático que hicimos en la Universidad de California, descubrimos que ahí en todo el condado de Santa Cruz hay un programa desde hace muchos años que se llama Lab Life. Allí es un programa de huertas educativas donde se ha documentado muy bien cómo cuando las niñeces trabajan el huerto escolar, empiezan a curiosear y tal vez algo que su mamá, su papá han estado luchando para que coman en la casa, ahí de repente descubren que es delicioso porque lo cosecharon. Entonces se fue como con esa inspiración que empezamos un programa de formación a docentes aquí en Chiapas. Eso ya fue en el 2009, que hemos estado trabajando con docentes. Sobre todo entonces les damos formación a través de talleres y diplomados sobre cómo establecer un huerto educativo y sobre todo cómo pues vincular el huerto educativo con las otras materias que tienen que enseñar. Y justo, Helda, quisiera pues ahondar más en esto porque en el contexto de esta lucha contra la obesidad infantil y la prohibición de la comida chatarra, pues también en las escuelas, me gustaría saber ahora con esta experiencia que nos estás compartiendo, pues cuáles son las evidencias que hay de que participar en estos huertos educativos, pues mejora los hábitos alimentarios de los niños a largo plazo. Fíjate, Bianca, que tenemos bastantes evidencias a corto plazo. A largo plazo, aquí en nosotras, en Chiapas, y la verdad que en México no sé, no conozco esa literatura, pues no tenemos esa evidencia, creo yo. Hay algunas evidencias en los Estados Unidos, esa sí conozco la literatura. Eh, entonces, lo que nosotros hemos documentado aquí al trabajar con docentes y también hay varios artículos que lo mencionan, es como te decía, que las niñeces se atreven a probar nuevos sabores cuando están trabajando en el huerto. Tenemos una anécdota que divertida aquí en una escuela privada con algunos elementos Waldorf en San Cristóbal de las Casas, donde un papá me reclamó que su niño se había metido en problemas porque había estado ahí jugando en el huerto y vio una plantita. ¿Qué es esta plantita? Y la jaló. Y sorpresa, había una zanahoria y se la comió y se comió toda la plantación de zanahorias que tenían y por eso lo castigaron, pero al mismo tiempo me dijo, bueno, pero le agradezco porque habíamos estado luchando para que comiera zanahorias y no las quería ni probar. Entonces así hay muchos casos como ese. Hay un estudio en California
precisamente dándole seguimiento a estos niños que han participado en el programa del condado de huertos educativos, pero que lamentablemente solo va hasta la escuela elemental. Ya en la secundaria no existe ese programa en ese condado. Entonces estudiaron a estos niños por varios años y vieron que lamentablemente al no darle seguimiento en la adolescencia se les olvidaba. Habían hecho muchas mejoras en su alimentación en la primaria, trabajando en los huertos, pero en la secundaria se olvidaban. Entonces ahí también la necesidad de que no debe ser algo únicamente para la escuela primaria, sobre todo en la escuela secundaria, que los niños empiezan a tomar más decisiones por ellos mismos en su alimentación e incluso hasta la universidad. Ahora hay en México una red de huertas educativas en las universidades, que vimos que también es muy, muy importante porque es un momento que pues las jóvenes se van de su casa, no tienen mucho tiempo para cocinar y los peores momentos de la alimentación en nuestra vida son en esos momentos. Entonces, debemos de hacer eso. También hay un estudio muy interesante en Canadá, en British Columbia, donde también las huertas escolares se han implementado con mucha fuerza del gobierno desde hace mucho tiempo. Y ahí la crítica que se hace es que si no se da un contexto político a la alimentación, si se mira nada más el huerto educativo como jardinería, eh, las personas no hacen conciencia. Entonces, tal vez sí, ay, qué rica la selga, ya la probé una vez, pero ¿de dónde viene mi alimento? ¿Quién lo está produciendo? Si no se hacen esas preguntas, pues realmente no vamos a tener un impacto a largo plazo sobre el sistema alimentario. Oye, Gilda, y me gustaría saber, digo, ya ahorita nos compartías un poco de las anécdotas que has podido vivir, pero pues, ¿cuál ha sido la reacción de estos estudiantes con estos huertos? Digo, yo pensaba que era solamente también en grupos más jóvenes, pero ahora que también me compartes que es a nivel universitario, pues me gustaría saber si hay diferencias entre un grupo y otro. ¿Qué es lo que has percibido tú? ¿Cuáles han sido sus reacciones? Pues sí, varía mucho, ¿verdad? También depende mucho del contexto, si son urbanos, si son rurales, pero entre la juventud, digamos, en las secundarias, en la prepa, he sabido, no trabajo directamente con ellas, yo trabajo con los docentes, ¿verdad? Pero las historias que me cuentan es que a veces trabajar con adolescentes en el huerto puede ser más difícil. Están en la rebeldía, ¿verdad? Entonces cualquier cosa que se le proponga y que no es necesariamente obligatorio en la escuela, pues no es muy bienvenido. En las universidades es otra historia. Aquí mismo en Ecosur, que nada más tenemos programas de maestría y doctorado, ha llamado la atención a muchos de nuestros estudiantes porque lo miran como una forma de poner en práctica lo que están haciendo, lo que están promoviendo, también como un espacio de relajación. Incluso colegas de nuestra institución que viven con mucho estrés, me han dicho que es una bendición tener el huerto en la institución porque es un momento para despejarse, conocer cosas que no sabían. Sí, los adultos se maravillan cuando preguntan, ¿y esta florecita tan linda que es? Es flor de cebolla. ¡Ah! La cebolla da flor. O la lechuga da flor. ¿Cómo es posible que dé flor la lechuga? Entonces, la verdad es que para nosotros ha sido muy satisfactorio el trabajar con las personas adultas y que regresan a maravillarse. Y ahí entonces empiezan a hacer un poco de conciencia también de cuánto tiempo se necesita para cosechar un betabel. Y dicen, "Ah, sí, todo ese tiempo, 9 meses para cosechar un betabel y nosotros regateándolo en el mercado". Entonces realmente sí, hemos visto que
que las huertas pueden funcionar. La cosa es buscar el artilugio, como dice mi colega Antonio Saldívar, de cómo para cada edad, para cada grupo, buscar qué le va a ser atractivo, ¿verdad? Para poder trabajarlo. Una de las maestras que trabaja con adolescentes me dice que están a veces en la época de que tienen pues, la coquetería, que no quieren ensuciarse, entonces les ha buscado estrategias, ¿verdad? Bueno, tú vas a ser la apuntadora, tú vas a mantener la bitácora de la temperatura del huerto y así se necesita mucha creatividad, ¿verdad? Para entusiasmar a todas las personas. Pero también tenemos que admitir que pues no es para toda la gente. Imagínate que en Detroit que fue tal vez de lo que yo conozco, una de las primeras iniciativas en huertos comunitarios, porque no sé si tú sabes que ahí gran parte de la ciudad está abandonada, porque, bueno, pues muchas razones económicas y racistas. Entonces, un grupo de jóvenes blancas llegaron a impulsar huertos comunitarios y hubo mucha resistencia. Y es porque tenían aquel recuerdo de la esclavitud que asociaban la agricultura con la esclavitud. Entonces ahora, claro, ya se volvió todo un movimiento en Detroit, se logró sobrepasar esa idea y ahora pues la ciudad está enverdeciéndose con los huertos. Gracias por estos datos que nos estás compartiendo, Helda, son muy, muy interesantes. Y algo que también me gustaría saber es, pues, ¿qué otras habilidades has visto que se han desarrollado en los grupos con los que has trabajado? Sí, eso es muy interesante que los huertos escolares o educativos, le estamos diciendo ahora, porque también pueden ser como fuera de contextos escolares, no solo ayudan a tener una mejor alimentación, sino creo que más importante es que esto que te decía de reconocer el trabajo de las personas agricultoras. Creo que para mí ese ha sido como el gran logro con las personas que he trabajado, porque era mi dolor, ¿verdad? De que personas campesinas, mexicanas, indígenas, se les despreciara o se les considera como ignorantes porque no hablan español o porque no han tenido una educación formal. eh, y reconocer que sus saberes ancestrales son valiosísimos para la alimentación de hoy y del futuro, pues eso es un gran avance, al igual que reconocer nuestras tradiciones gastronómicas. Eso creo que es quizás uno de los mayores aportes que puede dar un huerto si se encamina de esa forma. Pero además de eso, docentes que han venido a trabajar con nosotras aquí en los diplomados vienen de diferentes caminos. Recibimos docentes desde el preescolar hasta la universidad. Una maestra de historia utilizaba el huerto escolar para enseñar la Revolución Mexicana. Y lo que hizo fue que a la hora les dijo, vamos a hacer un huerto en la escuela y repartió las parcelas de forma muy diferenciada, ¿verdad? A uno le dio 10 centímetros, a otro 2 metros y empezaron pues a que, ¿cómo es posible? Esto es injusto. Ya vieron, por eso se dio la Revolución Mexicana. Matemáticas también han enseñado, volúmenes, ¿verdad? Para medir áreas. También filosofía, imagínate, arte. Algo que ha sido muy impactante también es cómo se utiliza el huerto para enseñar un pensamiento científico, para hipótesis, porque una de las quejas que tienen muchos de los docentes es que pues yo no nací en el campo, no tengo experiencia en la agricultura, no sé, pues qué bueno, le digo, porque muchas veces el error de muchos de nosotros docentes es que pensamos que sabemos todo y que tenemos que saber todo. Y el huerto es una oportunidad para decir, no sé, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Cuál es tu pregunta? Hagamos un experimento. Y para eso ha funcionado muy bien el huerto, que no importa que echemos a perder, ¿verdad? No, no, claro que es rico lograr la cosecha, pero si no la logramos, cosechamos sabiduría.
Así que sí, también nos han comentado mucho de que sobre todo para niños como no tradicionales, no sé cómo será la forma políticamente correcta de decir, pero niños que les cuesta estar sentados, ¿verdad? Que el huerto les ha ayudado muchísimo para poder entender algunos conceptos y para integrarse. Otra anécdota que siempre cuento es de el maestro Valentín aquí en Teopisca, en Chiapas, que tenía un niño en segundo año de primaria y todavía no sabía leer. Y entiendo que para poder pasar a tercero ya tienen que saber leer. Entonces él estaba repitiendo segundo y no parecía que iba a aprender a leer y entonces lo iban a mandar a una escuela especial que no hay en Teopisca. Entonces seguramente ese niño se iba a quedar sin escolaridad. Y cuando empezaron a trabajar en el huerto, resulta que él tuvo la mejor cosecha de rábanos. Entonces el maestro Valentín, muy sensible, lo pasó al frente del aula a compartir su experiencia y que él diera el secreto, que les enseñara a los demás cómo lo había logrado. Y eso bastó para que ese niño cambiara, se le acercara más a Valentín con cariño y en cuestión de 2 meses sabía leer. A él nunca le habían pasado enfrente, siempre lo habían tratado como el burro, ¿verdad? Que mejor allá no sabe nada. Y, y solo de el aprecio que le mostró el profesor hizo que, pues sí, que él sí era muy inteligente. Así que hay muchas posibilidades con los huertos educativos. Hilda, y justamente ahora que tocas esta relación que se da entre el alumno y el profesor, quisiera saber cuál es el principal obstáculo que enfrentan justamente el personal docente al incorporar el huerto en su práctica diaria y qué hacer justamente para superar este obstáculo. Sí, Bianca, eso es algo que creo que cuando se lanzan políticas públicas a decir todos hacer huertos educativos debemos de pensarlo, porque mm, a pesar de que soy una enamorada de los huertos educativos, la evidencia nos muestra que no en todos los lugares ni para todos los docentes puede ser un huerto educativo. Aquí en Chiapas, uno de los principales problemas que enfrentan las docentes es que muchas veces solo están 2 años en una escuela. Ahí yo no sé si en otras partes de México existe, pero imagínate que aquí hay unas escuelas que se les llama escuelas de paso, escuelas que nadie quiere estar, que a veces ahí mandan a los mal portados, a los alcohólicos, a quienes son faltistas y también afortunadamente a las personas jóvenes que no tienen mucha experiencia, pero sí tienen muchas ganas. Entonces, pero son lugares retirados, con dificultades, entonces, pues nadie quiere estar ahí más de 2 años. Entonces es difícil establecer un huerto educativo en esas condiciones. La otra es que pues no todos, no todas las escuelas tienen espacio. Ahora con esta tendencia de cementar todos los espacios, a veces no encuentran un pedacito de tierra, pero eso se puede solucionar con macetas, ¿verdad? Huertos verticales. Hay docentes que se han inventado pues sembrar, su huerto es un espacio, una pequeña terracita nada más. Falta de agua también es un problema. Pero además de eso, creo que un problema que debemos de considerar si vamos a impulsar huertos educativos en toda la nación es la falta de tiempo de los docentes y la falta de formación. No podemos decir vamos a hacer 1000 huertos en Chiapas si las personas docentes no están formadas para cómo manejarlos. Y generalmente estos programas de gobierno rápidos, ¿verdad? Que lo que tienen es dinero para infraestructura. Me han ofrecido a mí, te puedo dar 700 invernaderos.
Pues si las docentes no van a saber qué hacer con el invernadero se va a quedar ahí y va a ser nada más basura plástica, ¿verdad? Entonces necesitamos una formación a docentes. Tampoco le podemos cargar la mano a las personas docentes que ya tienen demasiado trabajo que hacer y además cuidar el huerto y que ni saben cómo cuidarlo. Como hemos visto que funciona en otros países, es que hay una persona, un docente encargada del huerto. Y es una persona que sabe cómo cultivar lo que se ha preparado para eso. Ahí el problema es cómo vincularlo también con los demás docentes y con las demás materias, porque si no se puede volver también nada más como te decía, jardinería, ¿verdad? Si contratamos a una persona agrónoma que sí va a saber cultivar muy bien, pero si no va a saber cómo vincularlo con las matemáticas, con la historia, con la filosofía, con la indagación, si lo único que sabe es dar recetas, pues no se cumple con lo que nosotros quisiéramos que sea el huerto educativo. Entonces, sí es complicado. Mi sueño sería eso, que hubiera formación en huertos en las escuelas normales, para que salieran personas capacitadas con eso, pero con una formación en educación también, que se pudieran vincular con los otros docentes para que todos pudieran llegar a utilizar el espacio. Y también cómo vincularse con la comunidad. Creo que eso es súper importante también. Pues tocas dos temas muy importantes, vámonos uno por uno. En el caso de, por ejemplo, los recursos, que pues más allá de la tierra y del agua, pues cuáles son estos recursos y factores esenciales que debe priorizar una escuela justamente para iniciar y también garantizar a largo plazo la permanencia de un huerto educativo. Sí, fíjate que no son tantos recursos materiales, sino son recursos humanos. Hacer recomendábamos nosotros a nuestros docentes que hicieran un mapeo de actores. ¿Quiénes podrían ser mis aliados? Porque las personas que llegaban a nuestros diplomados, ellas mismas dicen, somos los únicos loquitos que andamos en esto, que creemos en que se puede hacer cambios en la sociedad, que podemos hacer cambios en la alimentación, en el ambiente, pero nadie más en la escuela me apoya. Entonces, es por eso recomendábamos ese mapeo de actores y a veces esos aliados son tal vez personas que no esperábamos. Podría ser la persona que hace la limpieza, una mamá que sabe de agricultura y que tiene tiempo para poder compartir allí. Y ahí entonces esa necesidad del vínculo con la comunidad, porque si, sin eso, sobre todo si docentes se van, que sea la comunidad que quede ahí de apoyo para que el huerto se mantenga. Nos decían en las vacaciones que a veces es el momento donde el huerto está floreciendo, nos vamos. ¿Y quién lo va a regar? Pues tal vez si tenemos unas aliadas ahí en la comunidad, podríamos tener ese espacio de alguien que quisiera ir a regar. Em, También, claro que se necesitan también materiales, ¿verdad? Se necesitan semillas, se necesita materia orgánica para la composta, se necesitan tablas o blocks para armar las camitas y lo vamos a hacer así elevados. em, y eso se puede hacer por medio también con esas alianzas con la comunidad, ¿verdad? ¿Quién podría tener una tabla? Algo al que le esté estorbando. ¿Quién podría traernos unas semillas que tienen en su casa? Y creo que esa es la mejor forma para poder empezar y mantener, asegurar que el huerto sea sustentable. Hilda, y el segundo aspecto que quería destacar y que ya justamente tú mencionas es justamente si los huertos educativos pues pueden convertirse en un punto de encuentro de transformación de tejido social pues entre la escuela, las familias y la comunidad. Definitivamente, y de eso sí tenemos evidencia.
Cuando hicimos nuestro diplomado, también era parte de un programa de investigación, acción participativa. Entonces les informamos a los docentes que tomaron nuestro diplomado que iban a ser parte de un estudio. Y estuvimos entonces documentando cómo entraron y cómo salieron después de un año de estar con nosotros. Y eso fue como la principal cosecha. Las alianzas que lograron hacer con sus comunidades. Fue realmente maravilloso ver cómo docentes, sobre todo la experiencia la tuvimos con docentes rurales. Aquí en Chiapas, muchas de o que la mayoría, no sé si la totalidad de docentes no son de la comunidad en las áreas rurales. Viven en las ciudades más cercanas, en Tuxtla, en San Cristóbal, en Comitán, y viajan de lunes a viernes a la comunidad donde trabajan. Y muchos llevaban sus alimentos comprados en el supermercado. Y después de pasar por el diplomado y ver la importancia de los saberes ancestrales, porque les pedíamos que hicieran recorridos en sus comunidades para ver qué alimentos se producían ahí, cómo los producían. Muchos dijeron, nosotros venimos aquí a este diplomado pensando que íbamos a aprender de ustedes de alimentación y así les íbamos a poder enseñar a nuestros niños. Y nos dimos cuenta que podíamos aprender de nuestros niños y de su familia, que estaban comiendo muy bien, ¿verdad? Está muy bien documentado cómo una alimentación basada en la milpa es una alimentación perfecta. Entonces eso nos hizo cambiar y sacudirnos la cabeza y empezar a aprender de estas familias. Entonces, una persona docente que llega con humildad, que llega a escuchar a sus estudiantes, a decir, quiero aprender de ustedes, creo que eso realmente rompe esas barreras, ¿verdad? Que hay entre el maestro o maestra todo y, y crea entonces esos aspectos de confianza. Invita también a las familias a participar en la escuela, a crear comunidad, porque entonces ya la escuela no es un proyecto del gobierno de la SEP, sino es un proyecto nuestro, de la comunidad, donde todas vamos a ir a colaborar, donde nos empezamos a conocer mejor, donde sabemos que esta fulanita nos puede enseñar a hacer jabones con estas hierbas, este abuelito nos va a enseñar sobre las plantas medicinales. Y crear entonces el huerto educativo como un espacio comunitario. Creo que eso sería el sueño. Hilda, y ya pues para finalizar esta entrevista y también a manera de conclusión, ¿tú considerarías entonces viable y realista crear y mantener un huerto educativo en las escuelas desde diferentes contextos, es decir, tanto rurales como en escuelas urbanas? Pues definitivamente huertos educativos pueden tener mucho éxito tanto en ambientes rurales como en ambientes urbanos. En ambientes rurales tuvimos un pequeño conflicto en una comunidad indígena aquí en San Cristóbal, donde las madres decían, ¿por qué están poniendo a sembrar a nuestros niños? Ellos ya saben sembrar, lo que queremos es que aprendan español y matemáticas. Pero cuando les mostramos lo que estábamos haciendo, que por medio del huerto y cosas que ellos ya sabían, estaban aprendiendo español porque luego tenían que ir a redactar lo que habían hecho, o que estaban aprendiendo matemáticas porque estaban midiendo, pero con algo más concreto, ¿verdad? Que no son ejemplos vacíos de para qué me va a servir la división y los cuadrados y no sé, de multiplicar cosas que yo ni sé qué son. Entonces, vieron la importancia y ya les gustó el programa. Y en ambientes urbanos, que nuestras niñeces están tan alejadas, ¿verdad?, de la agricultura, les gusta mucho porque les gusta estar afuera, les gusta ensuciarse.
y el impacto que tiene es maravilloso, ¿verdad? Porque allí reconocen el saber de las personas agricultoras, valoran el precio de los alimentos. eh, y además que se desarrollan muchísimas otras habilidades, ¿verdad? Que ya dijimos, de cooperación, de espacios además de conservación de la naturaleza. Los huertos a veces son los únicos espacios verdes que hay en nuestras ciudades, incluso en ciudades medias como San Cristóbal de las Casas, que ya todo es puro adobe y cemento. Ahí en el huertito llega una abejita y se pregunta, pero ¿cómo llegó esta abejita aquí, verdad? Si no hay nada más alrededor. Entonces, sí, definitivamente pueden ser una estrategia importante y como te decía, desde el preescolar hasta los posgrados, tener el huerto o instituciones públicas. En Uruguay visitamos cárceles que tenían huertos, cárceles de alta seguridad, donde las personas que estaban ahí podían trabajar y tenían efectos muy, muy importantes en su salud mental, en clínicas también. Personas que les recomiendan, pues ahora con la epidemia de diabetes, ¿verdad? Comer mejor. El tener un huerto en la clínica también ayuda a dar ideas de cómo lo puede hacer uno en su casa. Em, el reto es cómo lo podemos hacer de una forma que no sea una misma receta para todo el país, porque México sobre todo, como siempre dicen, México es megadiverso, ¿verdad? Cuando tantas tesis empiezan así. Entonces no podemos aplicar las mismas recetas allá en Chihuahua que en Tapachula. Eh, y de ahí entonces nuevamente la necesidad de una formación a personas docentes, ¿verdad? Me asombré mucho de ver en Baja California Sur huertos educativos lindísimos, pero luchando para sembrar lechugas. Y yo decía, ¿por qué van a sembrar lechugas en el desierto cuando ahí podrían estar sembrando en el huerto educativo alimentos del desierto que además ya casi se desprecian, ¿verdad? En los supermercados allá en La Paz uno va y no encuentra eh, pues las tunas y otros alimentos deliciosos que nos da el desierto que ya están en abandono y además que son súper nutritivos. Entonces ahí podría ser una oportunidad muy buena de que las niñeces empiecen a volver a saber, porque el gusto es una educación, ¿verdad? Como mencionan en el Slow Food, la educación del gusto. Si no lo probamos, pues no vamos a saber que nos gusta. Entonces, ahí podría ser una oportunidad de ver para cada región saber qué vamos a promover en nuestros huertos. Ya no queremos huertos de lechugas y brócolis en todo el país y rábanos. Aquí cuando hay verduras como pues los quelites, ¿verdad? Que son tan nutritivos y mucho más fáciles de cultivar. Es una oportunidad para poder rescatar esos saberes ancestrales y nuestra alimentación para que nuestro plato de la buena alimentación no sea el igualito al que están comiendo en la China. Eh, eh, y entonces, sí, ese es el gran reto, ¿verdad? A la hora de una política pública, de cómo considerar todos esos asegúnes y tener primero una fuerte base en las personas docentes para poder luego ir escalando, porque cuando se les impone hacer un huerto, definitivamente pues la gente lo hace sin ganas y si pasa la moda o las exigencias de tener un huerto, pues al final los abandonan o no tienen el propósito que queremos. Hilda, pues te agradezco muchísimo esta conversación y muchas gracias también por empaparnos tanto de ese tema. Pues muchísimas gracias, Bianca, por esta
oportunidad, un gusto compartir esta pasión mía por los huertos educativos. Tenemos una página que se llama Lab Vida, huertos educativos. Ahí hay varios de los materiales que hemos hecho. Hay 2 manuales. Hay un manual de cómo empezar el huerto y cómo mantenerlo, y también varias actividades de qué hacer en el huerto, porque también esa es otra cosa importante que las personas docentes muchas veces, tal vez por el tiempo o porque no se les han dado los elementos necesarios para hacerlo, no tienen mucha creatividad y no saben, y bueno, ¿y cómo enseño este tema en el huerto? Entonces ya hay docentes ahí, las personas que tomaron nuestro diplomado, hicieron estas actividades, las probaron, funcionan, entonces ahí pueden inspirarse. Hay otro manual que es más dedicado a la alimentación, porque en algún momento vimos que pues el huerto no se puede en todas las escuelas, pero que se puede trabajar en la alimentación en espacio sin tener necesidad de un huerto. En ese segundo manual hay varias ideas de cómo hacerlo. También tenemos carteles de la buena alimentación el de nosotros es uno para Chiapas en la zona altos y otro para Chiapas en la zona más tropical, que puede servir como de inspiración para hacer el propio plato en su comunidad. También hay otro cartel de las flores que visitan los insectos benéficos en el huerto, y también que puede servir de inspiración para hacer el de cada región apropiado para su huerto. Y ahí están nuestros contactos también, por si nos quieren pues, hacer más preguntas, estamos en la mejor disposición. También está el documental al alcance de la mano, donde docentes que trabajaron con nosotros y algunos de sus niños cuentan sus experiencias trabajando en el huerto. Eso está también disponible en la red de forma gratuita. Y pues sí, ojalá que florezcan nuestros huertos educativos por todo México, sobre todo para mantener nuestra agrobiodiversidad y nuestros saberes ancestrales y la buena salud. Ahora sí que no hay pretexto para no documentarnos más sobre este tema. Gracias, feliz día. Muchas gracias, Gelda. Que tengas un excelente día. Bye. Pues ya tienen toda la información sobre estos huertos educativos, así que no hay pretexto para no acercarse y conocer más sobre ellos. Yo soy Bianca Estrada y les agradezco mucho haberme acompañado esta mañana en Defensa del Consumidor, que no podría pues dar todo este conocimiento si no es de la mano de la organización del Poder del Consumidor. No se despeguen porque todavía les tenemos un consejo más, y es que nuestra compañera Paulina Soto nos va a hablar en la siguiente radiografía sobre los beneficios del níspero. ¿Ustedes conocen este fruto? ¿Les gusta? ¿Lo han probado? Pues vamos a ver más sobre este delicioso fruto. Muchísimas gracias, que tengan ustedes un excelente día, una excelente noche, y recuerden, en Defensa del Consumidor, todos los martes a las 11 de la mañana. El níspero o pipa es un árbol frutal viajero, originario de China, y hoy enriquece los jardines y huertos de México con su aire tropical. Es un guerrero, resiste frío, sequía y se adapta a muchos suelos. Su fruto, una joya anaranjada madura al final del invierno. Su poder nutricional es impresionante. Es una bomba de vitamina C, B y A. Tu aliado perfecto para fortalecer las defensas. Para que estos fríos están bien fuertes. No te me vayas a enfermar. Además, carga minerales como potasio, magnesio y calcio, esenciales para mantener tus huesos bien fuertes. Y hay más. Sus hojas en infusión son un gran apoyo para regular los niveles de azúcar en la sangre. Consíguelos frescos y a buen precio en tianguis y mercados, apoyando el comercio local. El níspero no solo es una fruta exótica y deliciosa, es un paquete completo de sabor y adaptabilidad de beneficios para tu salud. ¿Listo para incluirlo en tu dieta? Te va a encantar. Pruébalo.
pruébalo. ¿Se te antoja como parte de un flan o una rica ensalada? Busca todas las recetas en la página del Poder del Consumidor y no te pierdas en Defensa del Consumidor en Estudio B de Sin embargo al aire.